Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta. A solas con Jesús. A solas con Jesús. Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Doy gracias a Dios por el privilegio de poder compartir con ustedes la fe. La fe es en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Y hoy, compartiendo la fe en Jesús, tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando con una persona que yo aprecio mucho. Es nicaragüense, es sacerdote para gloria de Dios. Y su nombre es Pablo Villafranca. Y este sacerdote, pues, está muy conectado con el gobierno de la arquidiócesis de Managua. Y también, pues, es párroco de una parroquia bastante amplia. Con él vamos a estar compartiendo. Hemos platicado por ya muchos años y hemos trabajado en algunas cosas juntos, sobre todo en el deseo de predicar la palabra de Dios en Nicaragua. Pero antes de hablar con él, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gloria, gloria a ti, mi Señor Jesús. Bendito seas. Paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy, dice el Señor. Recibe la paz de Jesús. En medio de tus problemas, dificultades, situaciones adversas, acuérdate, no estás solo, no estás sola. El poderoso está contigo, el Rey de la victoria, el Rey de la vida. El amor de los amores ha prometido no dejarte huérfano jamás. Estaré contigo siempre, dice el Señor, porque te amo. Y porque te amo, quiero que tengas paz. Y particularmente en esta noche, te doy mi paz, dice el Señor. Recíbela. Hay muchas definiciones sobre la paz, ¿verdad? ¿Qué es paz? Unos grandes líderes mexicanos, Benito Juárez, decía que la paz es el respeto al derecho ajeno. Y está bien, pero siento que la paz es mucho más que eso, Señor. La paz es tenerte a ti. Tú que eres paz, tú que eres el príncipe de la paz, sabiendo que el que te tiene a ti, Señor, lo tiene todo y nada le falta. Vendrán problemas, dificultades, tempestades terribles, pero de tu mano, Señor, nuestra es y siempre será la victoria. Bendice, mi Dios, a este hijo tan amado que está escuchando. Cólmalo, mi Dios, en medio de sus más terribles problemas, cólmalo de tu santa paz. Llena el corazón de esta hija tuya que tanto tú amas, Señor, que tiene
más preocupaciones que lo que ella puede sostener en su cabeza y en su corazón. Pero no estás sola, Señor. Tú estás con ella. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado, dice el Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Yo te daré descanso. Yo te daré descanso. Yo te daré paz. Recibe esa paz. Y esa es la paz que queremos para todos nuestros países. Para Cuba, para Venezuela, para Colombia. Para todos nuestros países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, para el mundo entero. Y particularmente en el día de hoy para Nicaragua. Que haya paz. Porque paz no es otra cosa, sino que presencia tuya, Jesús. Tú eres paz. El que te tiene a ti, aunque tenga 20,000 problemas, tiene paz. Llena ese corazón, Señor, de la plenitud de tu paz. Santa Teresa de Ávila bien decía: nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta, nada. Solo Dios basta. Llena, Señor, los corazones de tus hijos que están en estos momentos escuchando. Llénalos con la plenitud de tu paz. Y que seamos instrumentos de esa paz, Señor, en este mundo tan convulsionado y tan necesitado de paz. Así sea, mi Dios. Así sea. Amén. Y la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 10 en adelante hasta el 12, dice así: Felices ustedes los que son perseguidos por causa del bien, porque de ustedes es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, así saben que persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Hermana, hermano, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a dar el número telefónico para que se comuniquen con nosotros cuando abramos las líneas. Yo sé que va a ser un poco difícil para ustedes comunicarse con nosotros en el día de hoy, ya que pues yo sé que quieren prestar atención a lo que el Padre Pablo va a estar contándonos sobre la experiencia en Nicaragua. Pero vamos a tener un receso, y en ese receso una hermosa alabanza que se titula Viva Cristo Rey de Gesed, un grupo de muchachos mexicanos. Y creo que esa sería pues la consigna también de muchos de los sacerdotes religiosos y laicos comprometidos en Nicaragua en estos momentos. Y definitivamente pues yo sé que es la consigna de Monseñor Rolando. Y pues de eso queremos hablar un poquito también. Pero el número telefónico para que se comuniquen con nosotros cuando le digamos, ya pueden llamar, llamen por favor. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. La llamada es completamente gratis, así que por favor no dejen de comunicarse con nosotros. Cualquier pregunta, comentario, duda, cualquier pues desacuerdo que tengan con la persona que está hablando, sea mi persona o sea el Padre Pablo, con todo gusto recibimos sus críticas y también por sus comentarios. Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Quiero recordarles que en el catálogo religioso de WTN tenemos varios libros de este servidor, como por ejemplo el libro Conozca Más Su Fe Católica,
un libro de apologética cristiana, sin preguntas y respuestas, que le ayudará muchísimo. También el libro 150 historias que cambiarán tu vida, el libro ¿Cuántas iglesias fundó Jesús?, el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Todos estos libros están a disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN 205-795-5814. Quiero recordarles también que todavía quedan, creo, me parece, un par de espacios para el peregrinaje que vamos a efectuar con el favor de Dios del 14 al 25 de octubre a Tierra Santa. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco, y pues la información se la estaremos dando seguidamente, si así Dios lo permite. Pero en estos momentos quiero comunicarme con el padre Pablo Villafranca, que está en línea telefónica esperando a que llegue su turno. Padre Pablo, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista. Yo sé que no es fácil, es difícil, pero te agradezco en el alma que hayas dicho sí. Bienvenido. Gracias, Padre Pedro. Padre, son muchas las preguntas, pero primero que todo, yo sé que hay una situación muy difícil en Nicaragua en estos momentos. ¿Por qué el gobierno de Daniel Ortega se ha vuelto tan agresivo hacia la Iglesia Católica, particularmente en estos últimos tiempos, Padre? Bueno, las relaciones entre el gobierno y la Iglesia se vinieron deteriorando y encontraron su catalizador en las protestas sociales que se dividieron en el país en el año 2018. Y cuando la situación se volvió descontrolada y hasta cierto punto el gobierno deseaba encontrar una salida, buscó a la Iglesia para que formara parte de una mesa de diálogo con los sectores diversos, que eran múltiples factores y personas de diversas estratos sociales, pero también... ¿Y qué estaba pasando en ese tiempo, Padre? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo que había esa tensión dentro del país? Bueno, el gobierno anunció una serie de reformas al seguro social del país, en la que salía perjudicada la gente pensionada, jubilada. De hecho, las pensiones en Nicaragua son muy bajas, y con esas reformas que se proponían, pues iban a ser más reducidas, más bajas, y los más afectados iban a ser los ancianos y los pobres. Entonces la Iglesia se puso en contra de esta propuesta. La Iglesia se puso en contra de la propuesta porque iba a afectar a la gente más vulnerable y más pobre. Pero sobre todo no es que se haya puesto en contra a lo que iba a afectar, sino a los que estaban siendo afectados en las calles, porque los que salieron a protestar primero fueron los ancianitos y los golpearon. Las fuerzas del orden público y otras fuerzas los golpearon. Se sumaron al ver ese maltrato los jóvenes, y entonces se volvió pues un escenario en el que el gobierno buscó cómo aliviar un poco la tensión, pidiendo la mediación de la Iglesia Católica. En esa mesa de diálogo que la Iglesia convocó, pues al final no le gustó al gobierno la forma en que jugó la Iglesia su papel de mediación, y terminó siendo acusada de dar un intento de golpe de Estado y de estar con grupos violentos. Y ya en ese momento, mientras se estaba viviendo violencia en las calles y se estaba dialogando, todavía no se había levantado el diálogo nacional que presidía la Iglesia con todos los actores implicados. Habían templos que estaban siendo profanados, habían templos que estaban siendo vandalizados, y había gente que estaba muriendo en las calles. Y la Iglesia se puso, fue algo muy difícil, porque no podía dejar a sola a la gente. La gente herida buscaba un espacio en la Iglesia para refugiarse, y la Iglesia abrió sus puertas. Buscaba un lugar donde
proteger su vida y la iglesia abrió sus puertas. Si miraban señal de peligro en las iglesias de los pueblos donde hay campanarios, sonaban las campanas como a la Edad Media para anunciar de que había algo peligroso. Y entonces todo eso vino deteriorando las relaciones entre el Estado y la iglesia. Pues a partir de esa acusación de que los obispos particularmente fueron acusados de golpistas y de estar aliados con sectores de la población terroristas y violentos, pues lo que hemos venido teniendo es cada vez menos espacios de libertad y mayor presencia no tranquilizadora de las fuerzas del orden público en los templos. O sea, nos graban las homilías, nos toman video de las homilías, tenemos patrullas alrededor de los templos. A mi parroquia llegan, por ejemplo, diario a preguntar lo mismo, que cómo me llamo, que a dónde ando, que a qué hora estoy, que cuál es mi nombre, sin razón alguna. Me han detenido en la calle solo por andar el alzacuello clerical negro y sin haber hecho ninguna infracción de tránsito. Me multaron con dos veces, con dos multas acumuladas por nada, pues por gusto, por andar de sacerdote vestido. Padre, y eso no se puede, eso no se puede reclamar, ¿verdad? No hay espacio para pedir. Sí, cuando la autoridad policial o de tránsito lo detiene a uno y le pone una multa, uno tiene derecho a apelar hasta 2 o 3 veces. Sin embargo, en las apelaciones uno nunca gana. Ya, ok. Y padre, ¿cuál fue realmente el meollo de la situación en que la iglesia se puso en contra de lo que el gobierno quería en relación a las pensiones para los adultos, para los ancianos? ¿Cuál fue el punto principal? ¿La iglesia pedía más dinero para ellos o qué pedía? No, la iglesia no pedía más dinero, simplemente pedía, junto con toda la población, de que no se llevaran a cabo esas reformas, porque el impacto económico para los ancianos jubilados iba a ser enorme, lo que iba a venir en detrimento y deterioro de la calidad de vida de esas personas. Lo que no entendió el gobierno es que la postura de la iglesia obedece a su propia naturaleza. En la Constitución pastoral, sobre ella, en la Gaudium et Spes, en el número 1, nos dice la iglesia que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo son, sobre todo, las de los pobres y de los que sufren, los gozos, esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, y que no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Entonces era imposible que ante el dolor, ante el peligro, ante la inseguridad que se miraba a venir sobre un gran sector y muy vulnerable, la iglesia permanecía indiferente. La iglesia se pronunció, habló de los peligros que esto traía, de una cierta injusticia que escondía. Al final el gobierno terminó no aplicando en ese momento la reforma, pero ya un año después sí lo hicieron y fueron más agresivas y peores que las que se querían evitar en el 2018. Ahora usted habla de la agresividad por parte del gobierno de Daniel Ortega, particularmente hacia la población tal vez más vulnerable. ¿Podría usted nombrar algunos de los abusos que se han cometido, que se están cometiendo por el gobierno nicaragüense, particularmente en relación a, diría yo, como una especie de represalia contra la Iglesia Católica? No es ningún secreto, ni tampoco va a ser una difamación al actuar del gobierno, de que cerraron por señal abierta de cable el principal canal de la Conferencia Episcopal, el canal católico, lo sacaron del aire y sacaron 3 canales también católicos ligados a la diócesis de Matagalpa y Estelí. Simultáneamente, pues se cancelaron más de 8 emisoras católicas
de Matagalpa, Estelí, y a raíz de eso, que eso tiene un periodo de un mes nada más, que hemos venido viendo un cierre masivo y sistemático de los medios católicos, pero también de empresas de cable locales que le prestaron a la iglesia espacios para difundir el evangelio, transmitir la misa dominical, a los sacerdotes, algún programa dirigido a la familia, y entonces se han cerrado pues prácticamente todos los medios de la iglesia, solo nos quedan las redes sociales de las parroquias, y eso lo resiente mucho nuestro pueblo. Como efecto de la pandemia del COVID, además de las grandes crisis sociales en las que nosotros vivimos, tenemos trastornos de sueño. La inmensa mayoría de nicaragüenses, trastornos de ansiedad, ataques de pánico. Y entonces uno encendía esos medios católicos, esos canales, y encontraba consolación, porque si se levantaba y ya no podía dormir a las 2 de la mañana, estaba un rosario a la Misericordia, o estaba un rosario a la Virgen, o había una película católica edificante, y la gente encontraba un poco de paz, se ponía a hacer el rosario del Espíritu Santo. Pero al no tener esto, pues la iglesia, la gente queda en nuestras iglesias pues a oscuras, siente como un desierto y vive en un desierto, y lastima mucho al pueblo católico esto. Me imagino, padre, que debe ser un poco arriesgado ir a la iglesia en estos tiempos en Nicaragua, ¿o estoy equivocado? No, casualmente hoy salieron a luz pública las imágenes de una iglesia en Matagalpa, a la que no le permitieron, creo que Ciudad Darío, la parroquia de Ciudad Darío en Matagalpa, a la que no le permitieron a la gente entrar a la iglesia. Entonces el sacerdote estaba en el atrio de la iglesia, decidió celebrar la misa, y por las rejas de los portones cerrados y la malla que protege la calle de la iglesia, estaba la gente bajo el sol, de pie, recibiendo con un fervor increíble la comunión, porque no les permitieron el ingreso al templo. Se prohibieron también las procesiones. Recién el sábado pasado se clausuró la visita, que al inicio era de 1 año, terminó siendo más por la pandemia, de una réplica de la imagen de la Virgen de Fátima. Había un congreso convocado nacional mariano por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y que iba a concluir pues con la iglesia sede, la iglesia metropolitana, donde la ciudad cita la Conferencia Episcopal, y una magna procesión, ¿verdad?, con un magno evento. Sin embargo, a última hora se nos prohibió salir a hacer el recorrido de la procesión. Las personas que llegaron en el transporte público o en vehículo personal eran revisados a la entrada de la catedral, le pedían sus documentos. A mí no se me permitió llegar a la catedral, pues yo lo tengo que decir, porque habían varios retenes entre mi parroquia y la catedral. Habían por lo menos 16 retenes para impedir que fueran buses con católicos a la catedral o personas. Entonces vi que a muchos de mis hermanos sí les permitieron llegar, y bendito Dios que llegaron, pero a otros como a mí, después de 40 minutos de estar retenido, me dijeron de la vuelta que no puede continuar su viaje, porque nosotros dijimos que está prohibida esa actividad. Entonces yo no iba a discutir, y agradezco que me hayan dejado por lo menos regresarme, pues. Me tocó excusarme con el señor cardenal después por mi ausencia, pues, pero yo no iba a pasar por encima del despliegue policial que había, tampoco iba a provocar nada. Qué triste, padre. Y supuestamente cuando yo iba a Nicaragua a predicar, y estuve con ustedes y con otros en algunos momentos, tenían esos cartelones que decía Nicaragua, ¿cómo era? Cristiana y solidaria o algo así, ¿no? Cristiana, socialista y solidaria. Eso mismo, sí. Pero ya como que de cristiano no mucho, desafortunadamente. Padre, ¿qué pasa? ¿Perdón? Sí, no, tiene razón en lo que está diciendo. Sí, ¿qué pasa, padre, con los seminaristas y los
religiosos, sacerdotes, laicos comprometidos. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensan que va a pasar con todo esto? No sabemos lo que va a pasar. Tampoco miramos una solución a corto plazo, no tenemos una idea clara de cuál es el fin de todo esto, de esta escala de cooptar todas las libertades de la gente y de la iglesia. A muchos católicos pues se les ha prohibido oficialmente, si quieren conservar su empleo, asistir a la iglesia, asistir al templo o estar en los grupos parroquiales. Otros tienen miedo y se han quedado en lo que nos metió la pandemia cuando cerramos los templos, que es viviendo las misas virtuales. Sin embargo, nada sustituye la comunión real, la presencia física, la relación humana, el encuentro con el Señor. Y entonces, pues, a pesar de todo, los laicos se reúnen, como le digo, en Ciudad Darío hoy, estaban en la calle, bajo el sol, con toda la policía desplegada que no le permitía entrar, recibiendo la comunión y viviendo la misa, pues, a la intemperie. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no le permitieron a la gente, o por qué al sacerdote no se le permitió que su gente entrara al templo? No lo sé. Pero así le prohibieron a más de 14 sacerdotes este fin de semana salir en procesiones. Y lo que no entiende uno es cómo, por un lado, Managua tiene las fiestas patronales de Santo Domingo del 1 al 10 de agosto. Y esa procesión se permitió, fue multitudinaria, hubo una gran inversión de capital de la alcaldía, unas grandes actividades que impulsaba la alcaldía, un gran despliegue policial que acompañó la subida y la bajada del santo, y esa no se prohibió. Sin embargo, a Managua la tenían sitiada y a la Catedral de Managua este sábado, y el mismo sábado el señor obispo de León estaba bendiciendo con las autoridades municipales de León un paseo turístico que le habían hecho en uno de los costados de la Catedral de León. Pasó el día 14 ahorita de agosto. León tiene una costumbre, lo que Nicaragua hace el 7 de diciembre, que es gritar a la Virgen, el famoso grito que nos identifica, quien causa tanta alegría, la concepción de María. León lo tiene 2 veces en el año y es una gritería chiquita, le dicen. Y entonces no gritan tanto, padre. ¿Ah? No gritan tanto. Sí. No, que va, gritan siempre igual. Lo que pasa es que le dicen chiquitas porque están agarrando como aire en los pulmones para diciembre, que es cuando la echan todo. Pero entonces esa actividad en León no fue prohibida, más bien fue acompañada y hasta auspiciada por las autoridades edilicias y protegidas por las autoridades policiales. Igual. Pero padre, eso es muy fácil. Eso es muy fácil ver que el gobierno está causando división entre el mismo clero. Y si ustedes no se ponen las pilas, pues va a haber una división bien grande entre aquellos que, pues, en alguna forma son aceptados por el gobierno y otros que no. Y eso es bien peligroso, ¿no es cierto? Hay que buscar la unidad por encima de todo, sí. Padre, una pregunta. Me imagino que hace algún tiempo atrás yo tuve la oportunidad de compartir con Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, en Nicaragua, pues diferentes cosas en relación a la fe. ¿Por qué el gobierno de Daniel Ortega se ha como que encarado en contra de la persona de Monseñor Álvarez? Particularmente él, ¿por qué? Usted sabe. No hay nada humano que no encuentre eco en el corazón de la iglesia. Y el obispo de Matagalpa es un buen pastor, es una gran calidad de ser humano. Conoce de primera mano los sufrimientos, la pobreza, el dolor que vive el campesinado de Nicaragua en el norte. Además, no solo tiene su diócesis, sino que al no tener obispos
estar la sede vacante, la diócesis de Estelí, el Santo Padre lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Así de que lo que le está ocurriendo a Monseñor le está afectando la vida y el desenvolvimiento de vida cristiana, tanto de la diócesis de Estelí como de su propia diócesis de Matagalpa. Él ha sido una persona que se ha centrado en el Evangelio siempre y ha defendido los derechos elementales de la persona humana. Pero eso es lo que nos ha gustado, que es una voz que se escucha, que es alguien que pone los puntos claros de luz donde hay oscuridad, habla de esperanza, habla de libertad, que hemos sido creados por Dios para la libertad, y que cree en el diálogo, que cree en el entendimiento, y eso es lo que nos gusta, porque el asumir una postura beligerante, fuerte, y ser una voz reconocida, desagrada. Parece que no se tolera ninguna imagen que resplandezca más que la de alguien que no sea del gobierno, pues. Y eso lo ha llevado a experimentar esta hostilidad, esta agresividad, y estar viviendo ya el día número 13 de restricción de su vida, estando en el Palacio Episcopal con otros 11 sacerdotes y 2 laicos, imposibilitados de salir a la calle y sin recibir provisión de alimentos, de agua. ¿Hasta cuándo va a poder dilatar esa situación? No lo sabemos. Por cierto, quiero hacer una aclaración. El padre ha estado hablando acerca de los pobres, ha estado hablando acerca de los ancianos, etcétera, y de pronto ponen la palabra palacio. Entonces, que se sepa, que quede bien claro que la palabra palacio significa una casa grande. Eso es todo lo que significa. La casa de Monseñor es una casa muy simple, una casa grande, pero es una casa muy simple y es una casa donde pues se refleja la presencia de Dios. Yo he estado en ese lugar y puedo dar testimonio de que es un lugar muy, muy sencillo, pero al mismo tiempo muy acogedor. ¿Y él no puede salir entonces, padre, de la casa? No puede salir. Tiene prohibido salir. Hay un despliegue en toda una manzana. Está siendo vigilado por drones de mañana y de noche. Y tampoco nadie puede entrar. Entonces el gobierno le tiene miedo. ¿Perdón? El gobierno le tiene miedo. Pues yo no sé si es miedo, si es animadversión, si... ¿Qué es lo que siente ya por él al final y por cada uno de nosotros y por lo que representamos? Yo solo puedo decir de que intuyo de que es un desprecio formal y frontal a la fe y todos los signos de fe y todo lo que representa las personas de fe. Padre, a mí me llama la atención porque Nicaragua, usted que está hablando ahora de, Nicaragua es un pueblo de fe y sin embargo, como estas personas, incluso los militares, etcétera, han vendido su alma prácticamente al ir en contra del mismo cuerpo de Cristo que es la Iglesia, de ir en contra de los valores cristianos. ¿Cómo se comprende eso, padre? Esto lo estamos viviendo nosotros de una manera terrible y hay que estar aquí en el país para vivir el dolor, la tensión, el miedo, la desconfianza en la que vivimos, la suspicacia también con la que uno recibe y filtra lo que escucha y saber con quién puede y con quién no hablar o decide hablar. Pero la verdad es que cuando se absolutiza un poder, una ideología, eso termina deshumanizando, termina creando muchas penas al alma y sufrimiento a los hombres. Y precisamente por eso, pues, allá la condenación de los que han ignorado las advertencias de la conciencia, que es donde el Espíritu Santo le habla al ser humano.
Claro. Y es el santuario donde Dios habla al hombre y le dice qué hacer y qué no hacer, qué es lo malo y qué es lo bueno. Claro. Y yo creo que sí están conscientes de que muchos, la inmensa mayoría, que no están haciendo algo bueno, pero no dejan de hacer. Los profetas han venido denunciando en las semanas anteriores, los jueves sobre todo, la obstinación en el mal. Sí. Jeremías lo decía, cuando Dios se queja a través de él en capítulo 3, me han abandonado a mí, manantial de agua viva, para construirse cisternas agrietadas que el agua no retienen. Miraba pues por eso al mismo profeta metido en una condición como la de Monseñor Álvarez, en la oscuridad y lodo de un pozo donde lo habían mandado los príncipes que le habían pedido al rey Sedecías que se librara de Jeremías, porque andaba desmoralizando a la nación y a los hombres aptos para la guerra. Entonces aquí vemos este tipo de acciones y si usted me pregunta, yo ¿qué hago? Si llegan a preguntar por mí, yo estoy ahí, yo respondo las preguntas que me hacen en mi iglesia, en mis comunidades, porque también mi parroquia tiene 2 comunidades rurales en el campo, y ahí pasan continuamente, se detienen, están a la hora de la misa. El problema es que tanto a la gente le causa preocupación como a uno, porque uno no sabe si al final lo van a llevar, como ha ocurrido en otras ocasiones, retenido. Uno pasa, nadie sabe el paradero de uno y después aparece siendo penalizado, juzgado, vestido de prisionero. Y ya tenemos pues 2 sacerdotes juzgados con causas penales y se les han atribuido diversos delitos, pues, y no sabemos cuándo pues nos pasa eso a nosotros. Y ellos pueden pues hacer surgir cualquier acusación y punto, y ahí se terminó todo. Eso sucedió y sigue sucediendo en Cuba, que es mi país de origen, y desafortunadamente es muy difícil ir en contra de la corriente, muy difícil encontrar la corriente, porque una vez que el gobierno ya dice algo, pues ya dice algo y punto, y ahí se acabó todo. Padre, lo más básico para Monseñor Álvarez y los 11 sacerdotes que están ahí, ¿qué comen ellos? ¿Cómo se alimentan? ¿Tienen agua potable? ¿Medicina si necesitan o no tienen nada? Bueno, las provisiones de medicina que haya tenido el obispo para él, o los padres que están en torno a él, ya se deben de haber agotado o se están agotando. Claro, y los alimentos, tal vez, probablemente, si había alguna porción de grano, bastaba para que el obispo estuviera ahí en esa condición, tal vez durante 15 días o 20. Sin embargo, ya teniendo 11 personas que tienen que comer, ellos han disminuido, asumo, sus cuotas, su ingesta de alimentos, y la mayoría consiste en carbohidratos, ¿no? Frijoles, arroz. No creo que tengan bastimento, no tienen plátanos, no tienen papas, no tienen pan, no tienen y no se les puede llevar, padre, ¿verdad? No permiten el ingreso de alimentos ni de medicina, no. Santo Dios. No lo permiten. Padre, vamos a tomar un descanso. Vamos a escuchar al grupo Gesed con la alabanza Viva Cristo Rey. Quiero dar el número telefónico de nuevo para que ya ustedes, cuando deseen, nos puedan llamar, pueden comunicarse con nosotros. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-866-398-6377. Repito, 1-866-398-6377. Cualquier pregunta que le quieran hacer al Padre Pablo, cualquier duda que ustedes quieren, que necesitan que se aclare, pues por favor comuníquense con él. Él está, yo estoy seguro, más que dispuesto pues, a hablar con ustedes. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. Repito, área 205-271-2976. Quiero, antes de ir a la pausa, compartir con ustedes un breve pasaje bíblico que está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, comenzando con el versículo 14. Y esto es para ustedes, para usted, Padre, y para todos los sacerdotes religiosos
y laicos comprometidos en Nicaragua. Ustedes son la luz del mundo. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean sus buenas obras y por ello glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. Nuestras oraciones están con ustedes y sabemos que están pasando por una situación muy difícil, pero no están solo, Padre. Jesucristo está con ustedes. Y si Dios está con nosotros, si Dios está con ustedes, todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Y eso lo digo de corazón porque lo he sentido, lo he experimentado y lo sigo experimentando en mi vida. Una pausa. Viva Cristo Rey de Gesed. Regresamos en cuestión de momentos. No se vayan, por favor. De la tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán, y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto como la usa mi Señor. A Él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él. Bendito sea Dios, viva Cristo Rey. Y Padre, usted no está usando la espada, sino que estamos utilizando el amor de Dios y estamos utilizando la palabra de Dios para poder llevar esperanza al pueblo de Nicaragua. Y la guerra no es guerra pues para acabar con el enemigo y dar muerte, sino para levantar al caído e incluso aquellas personas que han optado por convertirse en enemigos del evangelio, que puedan pues regresar a los pies del Señor Jesús. Padre, yo quiero en este momento pues felicitarte por tu valentía, porque yo sé que estás arriesgando mucho hablando aquí con todos nosotros. Yo no sé, Daniel, si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna llamada o si seguimos con las preguntas que yo tengo. Ok, estamos anonadados, yo creo, escuchando al Padre. Bendito sea Dios. Entonces, muchachos, si no llaman rapidito, pues no van a poder comunicarse con el Padre, desafortunadamente. Y bueno, pues es importante que si ustedes tienen algo que comunicarle al Padre, que lo hagan rapidito, porque ya el tiempo se nos termina y después Daniel nos corta el programa y nos echa fuera. Estoy jugando, mentira. Padre, una pregunta que yo tengo en mi corazón y que quiero en alguna forma pues compartir contigo, a ver qué me puedes decir. ¿Por qué la iglesia en Nicaragua, estoy hablando de la conferencia de obispos y con la cabeza del cardenal, parece estar en silencio ante esta dolorosa situación? ¿Y qué está haciendo el Vaticano, particularmente el Papa Francisco, para evitar una posible desplomación? No sé si esa palabra existe, pero que se desplome la fe en el pueblo nicaragüense. ¿Por qué tanto silencio? Si los obispos quieren encontrar un canal de diálogo y poder ayudar a algún sacerdote en algún momento que se pongan tensas
en una comunidad, en una parroquia, la relación entre el párroco y las autoridades, no por que haya hecho nada malo el sacerdote, sino porque incomoda su forma de predicar, incomoda su forma de actuar, de hacer. Los obispos tratan de ser lo más prudente posible. En estas cosas la iglesia no corre, la iglesia gatea. Y mientras gatea hacia la resolución de conflictos y va dando pasos secretos, ¿verdad?, para abrir rutas de entendimiento y de concordia, esos silencios no los entiende el pueblo de Dios. Y tampoco parte del pueblo, del presbiterio, tampoco lo entiende. La comunidad de presbíteros no entiende la actitud y el silencio del obispo. Eso no significa que ellos sean cómplices. Por sus frutos los vamos a conocer. Y el pueblo de Nicaragua ya ha llegado a descubrir y a identificar qué sacerdote en realidad le sirve a Dios y le sirve a la verdad y le sirve a la iglesia, y qué obispo lo hace y que no lo hace con la misma radicalidad que el Señor le demanda. Su fe le exige y la iglesia también le exige. Tampoco el pueblo de Dios y el colegio presbiteral entiende el silencio del sumo pontífice. Yo creo que es la última instancia de apelación. Recién oímos una declaración del observador permanente de la Santa Sede en el Consejo de la OEA, donde se muestra la iglesia preocupadísima, alarmada por la situación de Nicaragua, y ofrece pues buenos oficios para encontrar rutas de diálogos y de entendimiento. Bendito sea Yo creo Dios. que Qué bueno. a nadie le conviene prolongar este conflicto. Al gobierno no le hace bien, a las personas no le hace bien, al país no le hace bien, y algo que ayudaría a bajar la presión social y ambiental sería dar unos mínimos pasos, ¿verdad? Que por lo menos nos hagan sentir una sana y aceptable Padre, libertad, aunque esta sea, verdad, bastante limitada. Claro, mientras tú estabas hablando, y yo me acordaba del Papa Pío XII en el tiempo de los nazis. Y el Papa Pío XII pidió a los religiosos, sacerdotes, etcétera, que dejaran entrar en sus edificios a los judíos que vivían en el área de Roma y sus alrededores. El caso es que con esta declaración y con esta decisión del Papa Pío XII, 780,000 judíos se salvaron, no fueron llevados al campo de concentración. ¿Por qué? Porque el Estado del Vaticano es independiente y los nazis no se podían meter en un lugar donde realmente pues no era Roma ni era Italia, sino que era un lugar diferente. Entonces el silencio del Papa Pío XII, que fue como criticado bastante, tuvo un efecto maravillosamente positivo para todas estas personas que si no hubiera sido así, hubieran muerto en el campo de exterminio. Vamos a ir con Elida Martínez de California, que es nicaragüense y está pacientemente esperando vía telefónica. Elida, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, padre. Qué bueno. Bienvenida, mija. Adelante, por favor. Sí, yo quiero felicitar al padre por esa valentía, porque sé que él está corriendo mucho riesgo. El país está sufriendo, la iglesia de Nicaragua sufre, y queremos los nicaragüenses que somos un país mariano, de corazón. La Virgen nos va a ayudar y nos va a ayudar a salir adelante de esa dictadura, del peligro que está corriendo la iglesia ahorita, y no solo la iglesia, pues todos los ciudadanos, toda nuestra familia que vive en Nicaragua. Muy interesante, Elida. Muchísimas gracias por tu comentario, muy agradecido. Pues yo creo que el padre Pablo estaría de acuerdo conmigo. Seguir orando es lo más importante, poner nuestra confianza en el Señor, que nos
promete nunca dejarnos solos. Y de María Santísima, que continúa intercediendo ante su Hijo por nuestras necesidades y nos sigue diciendo una y otra vez, hagan todo lo que les mande. Entonces, si hacemos eso, yo creo, como dice el Padre Pablo, que van a haber medios de reconciliación y que va a haber tal vez el florecimiento de una Nicaragua nueva, más firme, más fuerte que nunca antes y sobre todo con más deseos de buscar a Dios y de poner a Jesucristo como Señor y dueño del país de Nicaragua. En medio de nuestras tempestades más difíciles, el Señor obra, actúa. Si realmente ponemos nuestros ojos en Él, Él nos levanta de nuestras miserias, de nuestros dolores y nos da la paz. Padre, nos quedan 4 minutos nada más para concluir este programa. Desafortunadamente, pasa demasiado rápido. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, o donde estemos, en Europa, donde estemos? No importa dónde nos encontremos, para auxiliar a tantos de ustedes que no tienen, pues, lo básico muchas veces para poder subsistir. ¿Cómo le podemos ayudar? La caridad tiene que ser bien creativa. La manera de solidarizarse y de ayudar tiene que ir más allá de la oración y de las palabras. Cuando usted ha venido a Nicaragua, una de las cosas que le impresionó mucho cuando supo y no lo entendía, y tampoco lo entendían otros sacerdotes que venían de otra parte, cómo los sacerdotes de Nicaragua no tienen un salario asignado, ni tienen un seguro asignado. Literalmente, los sacerdotes en Nicaragua vivimos de la limosna de los fieles, es decir, lo que la gente nos dice, Padre, esto es para usted, esto es para sus medicinas, de eso vivimos. Y hasta el día de hoy, ningún sacerdote ha muerto de hambre, ni ha muerto, ¿verdad?, por falta de atención médica, porque los médicos buenos católicos ofrendan su ciencia, no nos cobran mucho las consultas, igual a las monjitas, a las religiosas, a los consagrados, y así vuelven efectiva su caridad. Pero también hay gente de fuera, por ejemplo, Nicaragua tuvo 8 meses los templos cerrados por la pandemia, no teníamos vacuna, no teníamos restricciones sociales que protegieran a la población, no había medidas paliativas de subsidio económico para las personas, y entonces, al no tener Eucaristías y no tener gente que nos dijera, Padre, esto es para usted, ¿cómo sobrevivimos estos 8 meses? Pues, Padre, mi experiencia es que aquí aparecían mis fieles con una pechuga de pollo cruda para que la cocinara, con una bolsita de 5 libras de arroz, con una bolsita de 5 libras de azúcar o frijoles o aceite. Es más, le cuento que cuando me detuve a comprar verduras, legumbres, en un lugar, en un puesto público, no un supermercado, sino un puestecito público donde hay tomate, cebolla, papas, yo me detuve para comprarle a la señora. Me cobró y la siguiente vez que yo llegué me dio este testimonio. Padre, llévese esta papayita. Y cada vez que yo llego ahora me da algo, alguna fruta de regalo. Lejos no me lo cobra, sino que es un regalo. Y ya se termina el tiempo, Padre. Sí, hay una señora que hace tortillas y su diezmo me empezó a dar con 10 tortillas que da al mes sin cobrar. A mí Padre, ¿y nosotros qué podemos hacer fuera del país? Rapidito, Tratar Padre. de apoyar a la conferencia episcopal económicamente, no solo con comunicados, para que, ¿con quién hablamos? Con intenciones de misa, para que puedan apoyar a los párrocos y puedan paliar un poco y llegar así también a la gente necesitada. Para poder hacer la caridad necesitamos recursos. Sí, ¿hablamos con usted? ¿Nos comunicamos con usted o cómo? Bueno, pueden hablar para hacer la caridad. ¿Cómo nos pueden ayudar? Pueden hablar directamente con cada obispo de la diócesis. En mi caso, yo soy el canciller de la curia de Managua y yo puedo ser un instrumento. Perfecto. Padre, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Vamos a estar en contacto y también pues daremos información de cómo se puede ayudar en alguna forma al pueblo nicaragüense en estos momentos de tanta necesidad. Que Dios te bendiga, Padre, bendiga a todos los sacerdotes religiosos, religiosas,
laicos comprometidos y al pueblo nicaragüense, y que haya paz muy pronto en ese hermoso país. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con todos ustedes, hermanos, hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.